Como breve historia de la virología, nos centraremos en la rabia, por ser una enfermedad muy antigua de aproximadamente 4000 años, la cual era común en el continente europeo hasta que Luis Pasteur desarrolló una vacuna en el año 1886. El promedio de vida en dicho continente era de aproximadamente 35 años, en el cual el 60% se moría antes de cumplir los 16 años y muchos de ellos durante sus primeros 6 años de vida. Entre los primeros registros de una infección viral se encuentra una estela egipcia que representa a un sacerdote egipcio de la dinastía del siglo XVIII, con una deformidad de un pie caído característico de una infección por poliovirus. Edward Jenner, siendo un médico rural británico, fue viralizado cuando era niño, de manera profiláctica antes de la invención de la vacuna. Esta consistía en la inoculación por vía subcutánea del polvillo que producían las costras de la viruela. Como historia social del virus, pues tenemos que la viruela viene de la familia Poxviridae, el virus de la rabia de la familia Rhabdoviridae, poliomielitis de la familia Picornaviridae y el virus de la influenza de la familia Orthomyxoviridae. Dentro de los personajes que hicieron historia en el campo de la virología en el siglo XX, tenemos a Steinman, quien en 1935 cristalizó el virus del mosaico del tabaco. En 1951, Gross produjo leucemia linfoide en el ratón. Y en el año de 1959, Fried logró transmitir la leucemia de células en el ratón empleando material sin células. En el año de 1960 tenemos a Enders, quien creó una vacuna con virus activos atenuados del sarampión. Y en el 1972 aparecen Hellman, Kuff y Spiegelman, quienes demostraron que en las células de los leucémicos existían series de RNA. Como concepto de virus tenemos que son parásitos intracelulares obligados, lo que quiere decir que necesitan una célula huésped para poder reproducirse. Son agentes infecciosos altamente patógenos, que pueden afectar animales y seres humanos, teniendo un tamaño de 20 a 250 nanómetros, y únicamente poseen un tipo de material genético, sea ARN o ADN. En el año 1933, N. Ruska, físico alemán, desarrolló un microscopio electrónico que ayudaría a la visualización de la estructura y morfología viral en nanómetros. Anatomía del virus. Se determinó que está constituida por un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Este a su vez se encuentra protegido por una cubierta proteica denominada cápside. Algunas familias de virus poseen fuera de la cápside una envoltura lipoproteica y se denominan virus envueltos. Estructura de un virión. Esta va a estar constituida por la nucleocápside, en donde encontramos el nucleoide, que este a su vez contiene el ADN o ARN, en donde va a dar la información genética y la infectividad, y la cápside, que está constituida por proteínas, que esta a su vez proporciona protección del nucleoide. En la envoltura, que está constituida por lípidos y proteínas, que esta a su vez va a permitir la unión a receptores celulares. Composición química. Los virus se van a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que tienen ADN se denominan desoxirribovirus y los que tienen ARN se denominan ribovirus. Los ácidos nucleicos pueden ser monocatenarios o bicatenarios. Composición química. Proteínas, según el tamaño y complejidad, pueden contener desde 2 a 30 polipéptidos. Las proteínas del virión pueden ser estructurales y no estructurales. Además de ello, hay proteínas de superficie como los peplómeros y protámeros, y proteínas internas en la cara interna de la envoltura, en la cápside interna y en el centro del virión. Glúcidos y lípidos. Los virus con envoltura contienen lípidos o glicolípidos de origen celular, ya que adquieren su envoltura por rotación o membrana celular o nuclear de la célula huésped. Todos los virus con envoltura son sensibles a los solventes de lípidos y la mayoría de los virus desnudos son resistentes al medio externo. Simetría de los virus. Esta va a ser la manera en la que el virus se va a proyectar en el espacio y va a estar dada por la nucleocápside. Pueden ser poliédrica, helicoidal, compleja o asimétrica. En la simetría helicoidal podemos observar que los capsómeros del virus van a tener una disposición helicoidal, dando así la forma de la cápside de un cilindro hueco. Su genoma no se va a encontrar en este espacio vacío, sino que se va a insertar entre los capsómeros de la cápsula. También vamos a observar esta forma o esta simetría en otro tipo de virus. Por otra parte, vamos a tener una simetría que por su forma geométrica se va a denominar icosaédrica. Esta va a tener 20 caras y 12 vértices. Podemos encontrarla ya sea desnuda, como por ejemplo el adenovirus, o envuelta, como el herpevirus. Por otro lado, tenemos la simetría binaria, denominada así por la combinación de las dos formas ya dadas. Este virus va a tener dos regiones, una cabeza, donde se puede observar la forma o la simetría helicoidal, y dentro de ella se va a encontrar lo que es el ADN o el ARN, y caudal a esta
se va a poder observar la cola con su forma helicoidal. Debajo de esta se va a encontrar una placa basal o caudal, en donde va a tener unas espinas que le va a ayudar al virus a anclarse a la bacteria. Por eso también se denomina bacteriófagos. Para terminar, tenemos a los virus complejos, denominados así porque no van a presentar una simetría definida. Estos van a ser más grandes, pudiendo medir hasta 300 nanómetros. Y por ejemplo tenemos al virus de la viruela. Bien, para tener una idea de la diferencia entre un virus y otro microorganismo, vamos a ver que su principal diferencia va a ser el tamaño, ya que este va a ser más pequeño y va a medir entre 20 a 250 nanómetros. En su ácido nucleico va a tener ADN o ARN, pero nunca ambos. No va a tener una fisión binaria, no va a metabolizar energía por sí solo. Cuando hablamos de provirus nos vamos a referir a cuando el genoma viral se encuentra integrado en el genoma de la célula huésped. Este genoma puede quedar en estado latente o transcribirse luego de la inducción, que puede ser espontánea. Un ejemplo de estos provirus es el virus de la inmunodeficiencia humana, como podemos ver en esta imagen, el VIH, el cual va a ingresar su material genético, su ARN, en una célula huésped, en este caso el linfocito T, y aquí podemos ver cómo este material genético va a formar parte, una vez ingrese al núcleo, al genoma de la célula huésped, y se va a dar el proceso de transcripción y generación de nuevas proteínas. Se denomina virión a la partícula vírica morfológicamente completa e infectante, es decir, que va a poseer todas sus características intactas y por ende va a tener la capacidad de infectar a una célula huésped. Los viroides, por otro lado, son partículas víricas infectantes o infecciosas que, a diferencia de los virus, van a carecer totalmente de una cápside y de una envoltura. Asimismo, tampoco poseen información para la síntesis de proteínas. Los viroides no poseen proteínas ni lípidos y van a estar constituidos por una simple cadena de ARN que puede estar dispuesta a modo de varilla o a modo cíclico. Los priones en sí son proteínas mal plegadas que pueden transmitir dicho mal plegamiento a otras proteínas y causar enfermedades, principalmente en el sistema nervioso central. Las enfermedades relacionadas con los priones son de carácter nervioso y pueden ser muy disímiles. Entre estas tenemos tipos de tembladera, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas, también otras enfermedades que se dan en humanos como el kuru, que es un tipo de canibalismo. Muchas gracias.